Dice Steven Meyer, crack, el problema con el ateísmo. Opa, acá se viene otro de esos videos que te sacuden el avispero y por el cual me van a dedicar 57 videos nuestros canales ateos favoritos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este video. Vamos. In a recent interview, while I was presenting some scientific discoveries that may point to the existence of God, a camera operator, a young woman whom I'll call Maria, began to weep visibly. Later, she told me the reason for her tears. Like many young people, Maria believed in God when she arrived in college. But while there, she repeatedly encountered professors who insisted that based on the science, God was a myth. No more real than Santa Claus. ¿Dónde escuché ese tipo de argumentos? Maria didn't feel equipped to challenge her professors. She eventually left college with nagging doubts about her faith and wondered whether life, including her own life, might be nothing more than a cosmic accident. A mucha gente le pasa eso, ¿eh? A mucha gente, yo conozco o he conocido muchos hermanos en la fe cristianos que han visto videos, comentarios así al pasar simplemente estas pseudopáginas ateas que a través de memes o cosas por el estilo presentan o pretenden presentar argumentos inobjetables en contra de la existencia de Dios y que justamente por ahí responsabilidad o irresponsabilidad de ellos en no prepararse en cuanto a su fe de forma reflexiva y honesta, los ha llevado a caer en crisis de fe, sinceramente. Pero por lo general, de 100 veces 98, por lo general, cuando preguntas, bueno, pero ¿cuál es esa razón que te hizo dudar acerca de tu fe? Por lo general suelen ser argumentos más tontos, realmente tontos, como me pasó a mí. Yo siempre cuento. O sea, yo descubrí lo que era la apologética a través de una crisis de fe y a una crisis de fe me llevó un argumento que era realmente tonto. ¿Se entiende? Entonces, esto pasa porque por lo general no nos tomamos muy en serio el reflexionar honestamente sobre nuestra fe y cualquier tipo de afirmación que no la hayamos pensado antes parece terminar siendo un jaque mate a nuestra vida religiosa, ¿no? Y no debería ser así porque la verdad, yo les soy honesto, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo les puedo asegurar que el 99% de las objeciones que suelen presentar los escépticos en la actualidad ya han sido respondidas durante estos 2000 años de cristianismo. Es la verdad, es la verdad. Many young people share Maria's doubts. Indeed, powerful voices in the academy tell us that science makes belief in God and human significance untenable. Or as Richard Dawkins, the famed atheist from Oxford, has asserted, the universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, nothing but blind, pitiless indifference. But are we the product of such indifference? That is, purely materialistic processes that did not have us in mind, as another scientific atheist has put it? Does the universe have the properties we should expect if this all there is matter vision of reality is correct? Perhaps not. Three major scientific discoveries contradict the expectations of scientific atheists and point instead in a distinctly God-friendly direction. First, the Big Bang. Discoveries in observational astronomy and developments in theoretical physics have revealed that the universe had a beginning. This is contrary to the expectation of scientific materialists who long... Recuérdenme, si lo tienen en los comentarios, perdón por la interrupción ahí del video, pero recuérdenme a qué se dedica Stephen Meyer. No recuerdo el grado académico que tiene, pero si alguien lo tiene ahí a mano, recuérdenme para que la gente que vea este video sepa que no lo está diciendo Santi Alarcón a esto. Está bien, no lo está diciendo un 4 de copa. Recuérdenme, por favor. Long portrayed the universe as eternal and self-existent, and therefore in no need of an external creator. This evidence for a beginning has instead confirmed the expectation of theists. Nobel laureate Arno Penzias helped make a key discovery establishing a cosmic beginning. He later observed, "The best data we have are exactly what I would have predicted
had I nothing to go on but the first 5 books of Moses and the Bible as a whole. Ese es un jaque mate. And he's not alone. Cosmological evidence has led other prominent scientists, including former MIT physicist Gerald Schroeder and the great Caltech astronomer Alan Sandage, to affirm a transcendent creator beyond space and time as the best explanation for the origin of our finite universe. Opa. Second, fine-tuning. We live in what Australian physicist Luke Barnes calls an extremely fortunate universe, where fundamental laws and physical parameters have somehow been fine-tuned with just the right strengths and values to make life possible. The incredible odds against this happening by chance has led even agnostic and atheistic physicists to marvel. As British physicist Paul Davies has exclaimed, the impression of design is overwhelming. Atheist physicist George Greenstein expresses similar cognitive dissonance. The thought insistently arises that some supernatural agency must be involved. Third, the complexity of life. Y como decía José La Luz hace un momento atrás, ¿no? ¿Qué hay en la vida humana? ¿Cuál es el misterio de la vida humana? Deja que los tipos que sepan te lo expliquen, José. Molecular biology has revealed the presence in living cells of an exquisite world of informational nanotechnology. Oh, está el doctor Enuel Hernández conectado. Nos dice, ante la pregunta que yo hacía de Stephen Meyer, cuál era su formación, o sea, para hablarnos un poquito acerca de ello, y nos dice, es PhD en Historia y Filosofía de la Ciencia en Cambridge. O sea, chicos, tengan en cuenta, el tipo que hizo este video, el que está enseñándonos esto de 5 minutos 40 que estamos viendo en pantalla, no es Santi Alarcón que prendió una cámara e hizo un canal de YouTube llamado Rincón Apologético, ¿se entiende? O sea, no es un pelagato como puedo ser yo. Es un crack. O sea, es crack. PhD en Historia y Filosofía de la Ciencia en Cambridge. ¿Qué puedo decir a eso? Technology, digital code in DNA and RNA, tiny, intricately constructed molecular machines, a complex information storage, transmission, and processing system that resembles but vastly exceeds our most advanced digital high technology. Ahora, seguramente no faltará la persona que levante la mano y diga, ah, no, pero es creyente. Como si fuese que tu creencia en Dios o tu vínculo con la fe cristiana de alguna manera te quitaría credenciales académicas, ¿no? Es como que, bueno, está bien, a ver, el loco es PhD en historia de las ciencias. Pero, como es cristiano, no hay que prestarle atención. Hay mucha gente que dice eso. ¿Desde cuándo tu creencia personal, tu vida religiosa te descalifica como académico? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo a una persona se le resta valor en cuanto a su formación académica, en cuanto a su currículum educativo, sus creencias religiosas? ¿Desde cuándo pasa eso? No lo sé, pero bueno, hay gente, es como que trato de agarrar, me anticipo a esta jugada, ¿no? Trato de agarrar esto a tiempo. Not what anyone would expect to see as the result of blind, materialistic processes. Dawkins himself may have conceded as much when he recently confessed to being knocked sideways with wonder at the miniaturized intricacy of the data processing machinery in the living cell. So what should we make of all this? For their part, scientific atheists have constructed ever more convoluted and fanciful theories. They posit alien designers to account for the code of life. Esperen, porque muchos pueden decir, ah, bueno, pero ¿qué tipo? A ver, una persona puede ser atea, está bien, pero ¿a quién están citando? O sea, algunos plantean que diseñadores extraterrestres pudieron haber creado el código de la vida. Y ustedes dicen, bueno, está bien, pero habrán agarrado un ateo, no sé, creador de páginas de memes, ¿entiende? No, chicos, esto lo desliza Richard Dawkins en una entrevista. Richard Dawkins es el que dice que esto es posible.
¿Entiendes? El caballito de batalla de muchos, ¿eh? Entonces no es que hemos agarrado ahí de forma arbitraria como autor de una hipótesis atea, no sé, el creador de ateísmo para cristianos o ateísmo brillante o no sé, o ateo digital. Ateo digital lo dejamos ahí en su espacio. No, lo estamos agarrando a Richard Dawkins, ¿entiendes? O sea, me parece que en el mundo ateo, Richard Dawkins es un tipo de peso. Multiple parallel universes to try to explain fine-tuning. And they've developed elaborate mathematical equations in an attempt to use physics to show how the universe could have begun from nothing physical. But what if the scientific atheists are just wrong? What if the universe has precisely the properties we should expect if there is an intelligent and purposeful creator behind it all? In my book, Return of the God Hypothesis, I argued that the universe has precisely such properties. And that raises a hopeful possibility that we are not the product of blind, pitiless indifference, but instead that we were made on purpose, that we were intended. British historian Paul Johnson has argued that the existence or non-existence of God is the most important question we humans can ever ask. Given the scientific evidence we now have, it might be time to consider or reconsider this question. I'm Stephen Meyer, philosopher of science at the Discovery Institute for Prager University. Crack. Crack total. Crack. El ateísmo es un problema. ¿Cuáles son los problemas del ateísmo? Esto. ¿Quién te lo dice? ¿Santi Alarcón? ¿Un pelagato que se sienta en un cuarto de su casa a hacer transmisiones en Twitch? No. Te lo dice un tipo crack. Capo. ¿Qué te puedo añadir a esto? Absolutamente nada. Soy un desubicado si le añado algo a lo que dijo acá el doctor Stephen Meyer. Así que te leo en los comentarios.